Bienvenidos al análisis detallado del debate presidencial, segunda vuelta 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei. A lo largo de este vídeo, exploraremos los principales resultados del análisis cuantitativo y cualitativo del discurso de ambos candidatos, temáticas abordadas, estilos comunicativos y conclusiones clave. Comencemos. Este estudio fue realizado utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural. A partir de la transcripción oficial del debate presidencial, se aplicaron modelos automáticos para analizar la estructura, el contenido y las emociones presentes en los discursos. Resultados cuantitativos. En este panel observamos las métricas lingüísticas generales del debate. Sergio Massa concentró el 50.8% de las palabras, mientras que Javier Milei utilizó el 48.2%. Además, el análisis de polaridad muestra que el discurso de Massa tuvo un 76% de predominancia positiva, lo que sugiere un tono más moderado y conciliador en comparación con su oponente. Diversidad léxica por temática. En este gráfico se analiza la riqueza del vocabulario o diversidad léxica. Javier Milei alcanzó el valor más alto en derechos humanos, con un 72,8%, mientras que Sergio Massa se destacó en seguridad y relaciones internacionales, con valores cercanos al 65%. Esto evidencia que Milei utilizó un léxico más variado al hablar de temas sociales, mientras que Massa amplió su vocabulario en los temas técnicos y diplomáticos. Distribución total de palabras. Finalmente, el gráfico circular muestra la distribución total del discurso. Sergio Massa pronunció 8.333 palabras y Javier Milei 8.127, lo que representa una diferencia mínima. Esto confirma que ambos candidatos tuvieron tiempos de exposición similares, aunque con enfoques retóricos contrastantes. Massa más analítico y explicativo, Milei más directo y confrontativo. Análisis de sentimiento. En estos gráficos observamos las diferencias emocionales más marcadas entre los discursos de ambos candidatos. En el caso de Sergio Massa se destacan los tonos positivos y neutrales, que representan cerca del 76% del total de su discurso. Las temáticas donde predomina esta emocionalidad son derechos humanos y relaciones internacionales, donde el lenguaje se mantiene moderado, racional y conciliador. Su nivel de agresividad se mantiene por debajo del 10% en todas las áreas, reforzando su estilo institucional. Por otra parte, Javier Milei muestra un perfil emocional más polarizado. Sus gráficos revelan una alta proporción de expresiones negativas, alrededor del 44%, junto con un 28% de frases agresivas o confrontativas. Las emociones más intensas se observan en economía y seguridad, donde predomina un tono combativo, enérgico y fuertemente crítico. En síntesis, los gráficos reflejan dos estrategias opuestas. Massa construye un discurso de consenso y estabilidad emocional, mientras que Milei apela a la atención y la energía emocional para generar impacto y conexión con el público. Como podemos ver, el gráfico representa un análisis comparativo de los promedios de sentimiento en el discurso de Javier Milei y Sergio Massa. Los datos revelan diferencias significativas en la polaridad afectiva de sus comunicaciones. Javier Milei muestra una distribución de sentimientos del 27,6% de positividad, un considerable 44,3% de negatividad y un 28,1% de agresividad. Su discurso no registra contenido neutral. Por otro lado, Sergio Massa revela una estrategia discursiva predominantemente positiva con un 76,5%, una baja negatividad del 20,1% y una mínima agresividad del 3,4%. Al igual que Milei, su contenido no presenta neutralidad. Estos datos subrayan que el discurso de Milei tiende a ser más confrontativo y negativo, mientras que el de Massa se orienta hacia una positividad y un tono menos negativo.
En este gráfico podemos ver el nivel de agresividad por temática. Javier Milei mantiene un nivel de agresividad superior al 30% en todas las temáticas, con picos en derechos humanos y seguridad, donde supera el 40%. Esto evidencia un estilo discursivo confrontativo y emocionalmente intenso, orientado a enfatizar conflicto y disenso. En contraste, Sergio Massa presenta niveles muy bajos de agresividad, con valores cercanos al 0% en la mayoría de los temas y apenas supera el 10% en seguridad. Su tono es más diplomático y controlado, alineado con un registro institucional. La línea roja punteada, que marca un promedio de referencia al 20%, deja ver cómo Milei se ubica consistentemente por encima, mientras que Massa se mantiene por debajo. Esto sugiere estrategias comunicativas opuestas. Milei busca impacto emocional y tensión discursiva, mientras que Massa prioriza el equilibrio y la estabilidad en su tono. En esta comparación general se observa que Sergio Massa mantuvo un discurso racional, técnico y con tono positivo, apelando al consenso y la institucionalidad. Javier Milei, en cambio, adoptó un estilo más emocional y confrontativo, con mayor carga negativa y expresiones de crítica. En síntesis, dos estrategias distintas: la moderación frente a la intensidad. En la nube de palabras se destacan los términos más repetidos por cada candidato durante el debate. En Sergio Massa predominan los conceptos como Argentina, gente, trabajo y sistema, reflejando un enfoque institucional y social. En Javier Milei sobresalen Estado, problema, economía y privado, marcando un discurso centrado en la crítica al sector público y en la libertad de mercado. La diferencia léxica evidencia dos narrativas opuestas: la del orden estatal frente a la del cambio radical. Análisis de entidades nombradas en el discurso. Este análisis nos permitió identificar los focos temáticos y simbólicos de cada candidato. Entre las personas más mencionadas destaca Margaret Thatcher, con 14 referencias, usada por Milei como punto de comparación ideológica. También aparecen Cristina Kirchner, Mauricio Macri y el Papa Francisco, con peso político o institucional. En cuanto a las organizaciones, el término Estado domina con 46 menciones, 35 de ellas por Milei, junto con Banco Central, AFJP y FMI como ejes económicos. En los lugares, Argentina es el centro absoluto del discurso. Massa la mencionó 66 veces, frente a 18 de Milei, reflejando su énfasis en la identidad nacional y territorial. En conclusión, Massa priorizó las referencias a lugares, arraigando su discurso en el territorio nacional, mientras que Milei se enfocó en organizaciones, delineando su visión económica y antiestatal. Síntesis del análisis discursivo. El procesamiento del lenguaje natural nos permitió ir más allá de la interpretación subjetiva del debate. Gracias a estas herramientas pudimos cuantificar el discurso político, mirar la cantidad de palabras, la diversidad léxica, la estructura sintáctica y las emociones expresadas por cada candidato. Así pudimos detectar patrones ocultos, como el tono emocional, el nivel de agresividad y los temas dominantes, mostrando diferencias que no siempre son evidentes a simple vista. Estos enfoques no solo reflejan sus personalidades, sino también estrategias deliberadas para consolidar su imagen y apelar a distintas sensibilidades dentro del electorado argentino. Como habíamos dicho, Massa se demostró equilibrado y persuasivo, mientras que Milei apeló a la emoción y a la confrontación. Muchas gracias por escucharnos.